8.500 soldados estadounidenses listos para entrar en acción en cualquier momento. La crisis en Ucrania obliga a Estados Unidos a preparar sus fuerzas militares en contra de Rusia. Una nueva propuesta de ley va a requerir que estudiantes de todos los grados estén vacunados para poder ser admitidos en las escuelas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que provocó que el mismo presidente Joe Biden diera la orden para que miles de soldados estén listos para movilizarse en cualquier momento. Desde Washington, Alfredo Miranda. Oficiales del Pentágono anunciaron que al menos 8.500 soldados estadounidenses han sido puestos en máxima alerta ante un posible despliegue militar a Europa del Este, mientras tropas rusas se concentran en la frontera con Ucrania. El secretario Austin ha dispuesto que varias unidades estén en alerta y dispuestas a ser desplegadas, lo cual incluye nuestra disposición de proveer fuerzas si la OTAN activa la fuerza de respuesta. A la orden emitida por la Casa Blanca le precede el envío de 90 toneladas de ayuda en equipamiento militar a Ucrania con el propósito de disuadir el desplazamiento militar ruso en su frontera, marcando un cambio de opinión del presidente Biden. Él hablaba de sanciones financieras severas contra Rusia si había una invasión de Ucrania. Esto claramente nos indica que la inteligencia, la conclusión de los expertos es que probablemente hará una invasión. El fin de semana también se ordenó la evacuación de personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Kiev ante un posible ataque sorpresa de las fuerzas rusas. El Kremlin ha respondido que Estados Unidos estaría utilizando la propaganda mediática para generar histeria y escalar las tensiones. Por su parte, la Casa Blanca sostuvo hoy que existen indicios de un ataque ruso. Estamos viendo los preparativos en la frontera. El presidente fue claro y directo. Una acción militar rusa podría llegar en cualquier momento. Si bien el Pentágono ha aclarado que el llamado de alerta a las tropas no implica un despliegue militar inminente, la medida es otro indicador de que las posiciones entre las potencias son radicales. Es, digamos, una lucha entre gigantes y quien gana esta batalla tendrá naturalmente una influencia enorme en el futuro mundial. Verdaderamente esto va a marcar un antes y después para muchos años. Expertos anticipan que las tensiones entre Washington y Moscú continuarán después de que los intereses de posicionamiento geopolítico en Europa del Este hicieran fracasar el forcejeo diplomático. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otra información, ante el aumento de contagios de COVID-19 entre menores de edad y el cierre de algunas escuelas, una nueva legislación va a requerir que todos los estudiantes en el estado de California en etapa preescolar a preparatoria estén inmunizados en contra del coronavirus. Dayanis López ha estado investigando, nos tiene los últimos detalles. Buenas noches, Dayanis, adelante. Muy buenas noches, José. Esta propuesta de ley es con el objetivo de mantener a los menores en clases presenciales durante la pandemia. Agregaría la vacuna contra el COVID-19 a las listas de inmunizaciones como la de la varicela o tuberculosis que se requieren por el estado de California para asistir a una escuela privada o pública. La legislación estatal llamada Mantener las escuelas abiertas y seguras, propuesta por el pediatra y senador Richard Pan, fue anunciada esta mañana junto a médicos y líderes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el Distrito Escolar Unificado de San Diego. Vaccination is the cornerstone of ensuring our schools will be open and will be safe. And for our children's sake. Además, para aumentar la tasa de inoculación escolar, la medida eliminaría la opción de no inmunizarse por creencias personales. Tenemos una gran experiencia con las vacunas. Sabemos de que ya no, los niños no mueren de tosferina, los niños no mueren de varicela. Casualmente me estaba acordando de un caso cuando era interno de una joven mexicana que llegó enferma al hospital y nunca la habían vacunado contra la varicela y la muchacha estaba embarazada y desafortunadamente perdió la vida. Por eso el doctor Pérez asegura que la vacuna de coronavirus sea también parte del reglamento escolar ayudará a salvar la vida de millones de niños, reducir los contagios y quizás algún día erradicar esta enfermedad. La mayoría de los niños les da leve, pero están bajo un riesgo de un síndrome inflamatorio que si les da se pueden hasta morir. Y todo esto es prevenible con las vacunas.
Mientras tanto, algunos padres de familia esperan que pronto se apruebe la ley. El virus pues va creciendo cada día más, pues, y uno no sabe pues los niños con quién se juntan, pues. Y ese es el miedo de cada padre. No obstante, hay quienes se oponen a la medida ya que no confían en la efectividad de la vacuna. Yo creo que eso ya tendría que ser opcional de cada papá. Yo de mi parte no los he vacunado. José, esta medida primero debe ser aprobada por la legislatura del estado de California y posteriormente por el gobernador. De ser aprobada, la ley entraría en vigor para el 2023. Regreso contigo. Diana, se me han añadido un requisito en cuanto al uso específico de cierto tipo de mascarillas o cubrebocas. José, a partir de esta semana en algunos distritos escolares de California deben dejar de utilizar el cubrebocas de tela y usar lo que son los quirúrgicos o una KN95 o N95. Incluso los médicos recomiendan que a los menores que no les quede la KN95 o la N95 deben usar doble cubreboca quirúrgico e incluso hacer un nudo en la parte de los resortes para que quede ajustada a las caritas de los menores. Gracias, Dayanis. Muy buena información. Vamos a otras cosas. Las infecciones de COVID-19 a nivel nacional se redujeron un 12%. Esto en los últimos 7 días. El recuento de la agencia Reuters muestra que las hospitalizaciones a nivel nacional están ahora por debajo de 147,000 en comparación con un pico de 152,746 el pasado 20 de enero. Los casos por la variante Omicron disminuyeron en los estados de Nueva York, en Nueva Jersey, en Pensilvania, en Maryland y también en Washington, en D.C. Y prepárese porque ya viene la declaración de impuestos a partir del día de hoy. La pregunta es qué es lo que usted puede hacer para que su reembolso no se demore más de lo normal. Anthony Belchi desde Miami con las respuestas. Hoy ha comenzado la temporada de declaración de impuestos en Estados Unidos. Todas las personas que residen en el país, sin importar su estatus migratorio, tienen la obligación legal de reportarse al Servicio de Rentas Internas. Efectivamente, la ley es que todo el mundo tenga residencia legal o ilegal, tiene que hacer su presentación de impuestos. Los expertos recomiendan hacer la declaración vía electrónica y no en papel, y en caso que el IRS tenga que devolver dinero, es preferible que lo haga directamente a una cuenta bancaria y no con un cheque. Es una forma de agilizar el trámite, ya que ante la falta de recursos en el gobierno pueden haber grandes retrasos a la hora de hacer los depósitos. El IRS en estos momentos tiene un retraso inaceptable y el servicio que la gente está recibiendo no es lo que merece la población de Estados Unidos. El presidente es consciente de eso. Muchos de esos desafíos están relacionados con la pandemia. Una situación que podría volverse caótica a medida que más y más personas presentan sus impuestos y reclaman su dinero. Hay que hacerlo con suficiente tiempo porque la administración está desbordada. Es preocupante, pero bueno, es que esta pandemia también tiene que ver mucho ha influido. Y ahora con esta nueva que tenemos, y eso es lo que está pasando. Los créditos de ayuda del gobierno para los hijos o los cheques de estímulo tienen que reportarse. También si se ha invertido en criptomonedas o si se han hecho transacciones con aplicaciones móviles como Venmo o Zelle. La IRS, por supuesto, lo que quiere es que se declare efectivamente todos los ingresos que una persona ha recibido durante el año. El IRS ya avisó que va a endurecer las medidas para controlar este tipo de transacciones que cada vez son más habituales. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Los repartidores de comida de Nueva York van a tener mejores condiciones laborales. Una nueva ley exige a las aplicaciones de teléfonos inteligentes que informen a los repartidores la cantidad de sus propinas por cada entrega. También va a regular la distancia de entrega y otorga accesos a los baños de restaurantes. Lo más importante es que habrá de beneficiar a unos 65,000 trabajadores. Y un consultor financiero arremete y lanza insultos racistas en contra de empleadas de un local de licuados. Sus acciones le costaron muy caro. Desde Nueva York, Ángela González con la siguiente historia. En este perturbador video, un cliente de la tienda de smoothies Robex en Fairfield, Connecticut, se ensaña contra 2 empleadas y al exigirles que le dijeran quién había preparado su bebida, rompe en ira y les grita insultos raciales. Acto seguido lanza el batido golpeando a una de ellas. Atemorizadas las jóvenes, que además tuvieron que asegurar la puerta por la que el hombre identificado como James Lanaso, de 48 años, trató de irrumpir, gritan y llaman a la policía.
Si no le gusta, te lo puedo cambiar y eso. ¿Qué vas a tirar una cosa a una persona? Si no le gustó, cámbiaselo y se acabó, mami. No es para hacer grandes las cosas. La bebida, que al parecer contenía cacahuates, habría hecho que el hijo de Lanaso fuera hospitalizado. Sin embargo, el hecho, que está bajo investigación, condujo a que él fuera arrestado y despedido de su trabajo como asesor financiero de Merrill Lynch. Además, en cuestión de minutos, su website fue inundado con malas referencias citando el incidente racista. Así nosotros hemos luchado para estar aquí y que haya respeto, ¿no? Y que nosotros estamos trabajando aquí y así que nosotros respetamos a todos y así debe ser igualitario. Un asalto como este, con la intención de hacer daño y con matices racistas, acarrea una pena máxima de hasta 7 años en prisión en el estado de Connecticut. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Una breve pausa comercial, regresamos con más información. Otro asesinato más, una periodista ejecutada en México. La investigación exige que se encuentre a los culpables. Y en caso de su fallecimiento, el presidente de México ya tiene su testamento político. Se lo explicamos al regresar. Continúa la violencia en Tijuana, Baja California. Han asesinado a una periodista. Es la segunda en una semana en esta ciudad y la tercera de este año en México. Nuestro corresponsal Vicente Calderón desde la frontera con todos los detalles. Decenas de periodistas de la frontera protestaron a las afueras de la Policía Municipal de Tijuana por el asesinato de 2 de sus colegas en menos de una semana. Fueron casos directos, fueron sicarios, no personas que no sabían. Llegaron y le pegaron en la cabeza a mis 2 compañeros. El más reciente ocurrió el domingo por la noche. La periodista Lourdes Maldonado llegaba a su casa en su auto. Antes de que se bajara, le dispararon en la cara. Se podrá tratar de un solo disparo, de un calibre por determinar hasta que se encuentre el testigo balístico por parte del CEMEFO. Aún no hay detenidos ni móvil. Maldonado estaba bajo el mecanismo de protección para periodistas. Demandó a la televisora del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por despido injustificado y otras irregularidades laborales. En 2019 fue a la conferencia mañanera a ver al presidente López Obrador. Para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. En días recientes, Lourdes Maldonado anunció haber ganado el litigio y estaba por embargar la empresa del exmandatario. Para Lourdes Maldonado era importante tener acceso a los libros contables, porque ella afirmaba que Jaime Bonilla no había pagado impuestos y que entonces se podía estar metiendo en un problema muy serio. López Obrador dijo que debe investigarse el factor político, pero de manera responsable. No se puede así en automático vincular, ¿no?, una demanda de tipo laboral a un crimen. La gobernadora de Baja California anunció que designarán un fiscal especial para investigar ambos homicidios. Periodistas de varios estados de la República Mexicana anunciaron para mañana una movilización a nivel nacional, pues con Lourdes Maldonado ya son 3 los profesionales de la prensa asesinados en lo que va del 2022 en México. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desató una polémica al informar que tiene un testamento político que se daría a conocer en caso de que falleciese. El primer mandatario difundió un mensaje en video para informar sobre su estado de salud después de ser hospitalizado o para realizarse un cateterismo cardíaco. Esto en su mensaje dijo lo siguiente, que si muere, y cito, tiene que garantizarse la gobernabilidad del país. Una breve pausa, hay más detalles, más información al regresar. Beatifican a 4 personas en El Salvador, son nombrados mártires. Y hace su mea culpa Benedicto XVI, se arrepiente y cambia su versión sobre los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica. Un jurado de Minneapolis comenzó las audiencias en contra de 3 policías acusados de violar los derechos civiles de George Floyd. Tou Thao, J. Alexander Ewing y Thomas Lane estuvieron involucrados en el mortal arresto del afroamericano mientras el otro oficial, Derek Chauvin, se arrodillaba sobre el cuello y la espalda de Floyd. Los 3 acusados ya se han declarado inocentes, pero de comprobarse su culpabilidad, podrían pasar también varios años en prisión.
y proponen un plan para poner fin a la violencia armada en Nueva York. La propuesta permitirá añadir más policías en los 30 recintos donde ocurre el 80% de los crímenes. El anuncio lo hizo el nuevo alcalde Eric Adams después del tiroteo del viernes pasado, donde un policía de 22 años perdió la vida y otro resultó gravemente herido. Esto en medio de una lluvia de balas en el barrio de Harlem, mientras respondían a una llamada de violencia doméstica. Y no han sido olvidados. 40 años después de que fuesen asesinados, beatifican a 4 mártires de la fe y la justicia en El Salvador. Iván Manzano nos dice quiénes son las personas y los personajes que han sido elevados a los altares. Miles de personas cantaron y alabaron a los 4 beatos en la Plaza del Salvador del Mundo en San Salvador. Los padres Rutilio Grande y Cosme Espesoto y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus. Nos hemos reunido para celebrar con gozo esta Eucaristía. El martirio de quienes ahora suben a los altares ocurrió durante la Guerra Civil. Todos fueron acribillados a balazos por fuerzas gubernamentales. Al solemne acto asistieron familiares de los mártires, el vicepresidente de la República y decenas de diputados. Entonces es justo y necesario, como dice, ¿verdad?, esta beatificación, y nos sentimos felices, agradecidos con Dios, con la Iglesia en este caso y con el pueblo, que es el que ha mantenido la memoria viva de estos mártires. Al padre Rutilio Grande y 2 laicos los asesinó un escuadrón de la muerte en 1977, cuando viajaban en un vehículo hacia el Paisnal, al norte de San Salvador. Al sacerdote Cosme Espesoto lo ametrallaron en 1980 dentro de la iglesia de San Juan Nonualco, mientras oraba. El que lo vino a asesinar, el que nos hizo pasar ese mal momento, pensó que ahí terminaba la obra de Fray Cosme. Y es lo que no han entendido, que cuando a estos hombres se les toca es cuando la obra más sale a relucir. Entonces, para nosotros es una bendición, es una alegría. 30 años después de la firma de los acuerdos de paz, El Salvador sigue sanando sus heridas. Se estima que más de 500 personas relacionadas con la Iglesia Católica fueron asesinadas durante el conflicto armado. En El Salvador, Iván Manzano, Noticiero Cierre de Edición. El sumo pontífice y emérito Benedicto XVI se ha retractado de declaraciones sobre el encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia Católica en Alemania. Joseph Ratzinger reconoció que sí estuvo presente en una reunión del obispado de Múnich y Freising en enero de 1980, pero asegura que no actuó de mala fe y que se trató de un error. En dicha reunión se trató el traslado de un sacerdote acusado de abusos a menores. Vamos a pasar a Bolivia, donde se lleva a cabo una hermosa y tradicional festividad. Los pobladores le piden protección y prosperidad a un personaje muy especial. María Teresa Sarabia con las imágenes y los detalles. Los bolivianos comenzaron la fiesta del Equeco, o Festival de las Alacitas, o Feria de las Miniaturas. El personaje regordete de forma humana viste poncho y chullo, lleva charango y zampoña y un cigarro en la boca. Y como dicen sus devotos, va cargadito de granos o semillas y billetes que representan la fortuna, la abundancia, la buena suerte y la prosperidad. Y bueno, pues he venido a pedir salud y prosperidad, ¿no?, para la familia y desearles también a todos, ¿no?, salud y prosperidad. La fiesta de la abundancia está tan arraigada a la costumbre de celebrar que la festividad se extendió en todo el país, también por su simbolismo de felicidad y hasta de ayuda con los problemas de fertilidad. En la actualidad, hasta la gran estatua del Equeco, dios de la prosperidad, usa mascarilla contra el COVID-19, un grave problema de salud que ha influido en el festival que atraía a miles de personas. Ha cambiado mucho, especialmente por el tema de la salud, el tema del COVID, creo que es lo más importante, ¿no? Sin salud no podemos optar a pedir muchas cosas más. Lo primero es eso y luego, bueno, que haya siempre trabajo para las familias. Este año la Alcaldía de La Paz, Bolivia, le dio un mayor despliegue en los barrios para evitar que hubiera aglomeraciones, ya que el país pasa por una escalada de contagios de coronavirus. Sin embargo, a mediodía de hoy fue inevitable la aglomeración porque la tradición establece que los equecos, pequeños que cuestan poco menos de $2, deben ser bendecidos por la Iglesia Católica y chayadas, es decir, rociadas con alcohol de incienso en homenaje a la Madre Tierra o Pachamama por los brujos aymaras. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Al regresar, más información. Un poderoso telescopio nos acerca más al Sol y está listo para revelar los secretos del universo.
El telescopio espacial James Webb alcanzó su órbita final de 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde su posición podrá observar las primeras estrellas, galaxias del universo que se formaron hace más de 13.400 millones de años. El gran telescopio, sucesor del Hubble, podrá estar en contacto constante con la Tierra a través de Deep Space Network, que es una red de 3 grandes antenas en Australia, en España y en el estado de California. Y esquiadores de Finlandia son testigos de un deslumbrante espectáculo de luces de la aurora boreal. El maravilloso fenómeno se forma cuando las partículas que emite el sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Este espectáculo sorprendió a varios turistas que llegaron al lugar para practicar este deporte. Las auroras boreales son más visibles durante esta época hasta el próximo mes de abril. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. Gracias por su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.